Bienvenido gente a un nuevo video. Pues así es gente, como dice el título, baneado o patado la seriada. No fue baneado gente, primeramente, porque mucha raza se va con eso. Lo primero, vamos con la intro y vamos con toda la información de la seriada del Mati, bro. Vamos con ello, sigan viendo. Kingdoms will fall. Deja tu fucking like, compa. Se está poniendo de moda entre emperadores dejarse seriar ante su misma gente. Así es. Una de las cosas es que se pata mayormente cuando te atacan. Primeramente se ponen la con rango y el colocaba cap. Lo mismo procedimiento que hizo Luis Bey, compa. Así es. Bueno. Recuerden que ya habíamos subido un video hace 8 días del emperador Louis Wei, que fue puesto a cero. Pues sinceramente, pues la migración cuesta muy cara. A ver si hace algo. Y jejeje, se está pasando de lanza últimamente. Vamos a dar el poder que tenía. Recuerden que tenía 20 billones de poder en prefijo inglés, compa. 5.5 billones de ki, y con esto subió casi 600 millones de ki más o menos. En sí bajó casi 18 billones de poder, bro. Claramente es muchísimo. Tú lo harías, ponme ahí en los comentarios si tuviera ese poder, pero por la migración todo hace. Bueno, la armadura que tenía, por eso te digo que hizo algo parecido a Louis Wei, el que está en la parte de aquí abajo. No se colocó armadura, compa, así que mayormente se quitan la armadura. Se quitan los talentos, se quitan todo, bro. Hasta los héroes, todos se dejan completamente solamente las tropas, bro. Bueno, como te digo, lo atacaron con rango. Recuerden que son titanes, pues como el Beleín, que tienen astralita al 2, están maxiados. Y pues así lo empezaron a atacar con rango, porque él colocó cap a lo primero. Bueno, estas cosas, recuerden que a Louis Wei, cuando se le llenó aquí el santuario, se le llenaron hasta 269 millones. Ya imagínate que casi tenían casi el mismo poder, para que te imagines cuántas tropas más o menos Almaty debe tener en el santuario ahorita. Uf, muchísima, bro, muchísima. Ahí para que te des la idea, bro. Bueno, los hits de más o menos del rango que le atacaron fueron de 1 millón. No es mucho, a pesar de que no tiene armadura. No pega mucho por la cantidad de tropas que tiene de T5, de T4. Después de esto lo atacaron claramente con caballería. Hay dos tipos de armaduras de caballería, la Champion y la armadura pues con Champion y normal, con los ultra raros y todo eso, pues viene siendo esta. Entonces, sea como sea, le van a pegar. Por eso te digo que al momento de que le atacaron, pienso yo que tenía cuña de cap, se me hace, porque en sí no la dejó ir tan fácil, bro. Porque, mira, a que le peguen con esto, en ese tenía más o menos, en ese hit, yo le calculo unas 200 millones de tropas, bro. Una de las cosas que debes saber es que cuando tienes cuña es más difícil, mayor a veces. Mira, lo te digo, dejó atacar con esta, creo que fue esta, bro. Cuña de caballería, porque dejó atacar con rango y luego con cap y luego lo último con inf. Y es muchísimas tropas, bro. Por eso te digo que no la dejó tan fácil tampoco, para conseguir más ki que el Louis Wei. Entonces este sí lo hizo con estrategia un poco, a pesar de que no está en el top. Pues ni modo, ¿no? Ahí lo siento por esperar un ratito, pero teníamos que ver ese movimiento. Bueno,
Así lo van a estar haciendo. A lo mejor el Beleín lo hace también, ya que pues últimamente he visto las tropas que tenía, como te digo, cuando todavía le siguen dando con Cap. Todavía le quedaban 211 millones de tropas, 30 millones de T5 de infantería, bro. Uf, verga, güey. Entonces, más o menos, para que te calcules, tenía entre 6 billones de cada. Su poder, si tú te das cuenta, de cada tropa tenía más o menos, por ejemplo, de infantería tenía entre 6 billones de cada tropa así de poder, ¿me entiendes? De infantería tenía 6 billones, de caballería 6 billones, ¿me entiendes? Entonces cada vez que le bajaban una tropa toda eran más o menos entre 6 billones. Para que te imagines, bro. 6 billones de cada poder en tropa, bro. Infantería, caballería, así que 18 billones cumpliéndose todo eso. Bueno, ya después, en sí, como te digo, le quedaron 175 millones de tropas, bro. De T4 de rango. Por eso te digo que tenía la cuña de caballería. Entonces, este poder que tiene aquí, como te dije, es más o menos entre 5 o 6. 5 billones esa cantidad de tropa que está aquí. Entonces más o menos calculándolo entre 5 o 6 billones de cada poder en tropas, por ejemplo IMSS, 5 o 6 billones como les dije ahorita, bro, ¿no? Entonces para que le vayas calculando, si tenía 175 millones solamente de T4 y de T5, yo creo pues que tenía unos 200 millones de cada tropa. Por ejemplo, de IMSS 200 millones, de CAP 200 millones de la misma tropa. Entonces está cabrón, compa, la verga, es un putero. Y pues cuando lo quemaron, en sí todavía tenía 44 millones, pero no fue este el que lo quemó. En sí fue su compa, el Beleín. Creo que este fue el que lo quemó, el Beleín, bro. Mismo compa, y creo que se va a dejar seriar después también para poder mirar a gusto. No sé, aquí ya no sabría. Recuerde que estos se autoseriaban cuando estaba la lucha del emperador en solitario. Y pues ahora como lo quitaron, pues ya valió madre, bro. Bueno, gente, espero que le haya gustado el video, haya entendido cómo estuvo el show. Fue patado, compa, con sus mismos compas, lo seriaron. Aquí está todo, ¿no? Más o menos cuántos rallies han sido. La otra vez fueron más de 300 rallies, pues yo también le calculo más de 300 rallies, otra vez 400 rallies. Ahora creo que pudo estar más difícil y ahora duró menos porque estos están más maxiados. Ya está toda la gente de él, entonces más o menos dicen que duró entre 2-3 horas. Yo, la verdad, son las 10 de la mañana ahorita, estaba dormido y pues ahí les hago un pequeño informe, un pequeño resumen todo el movimiento. Ahí a ver los canales ahí donde esté. Ánimo, gente, muchas gracias por la raza que me avisó. Ánimo, en otro video, adiós.